gracias, Bernardo. Buenos días. Precisamente al hilo de lo que ha comentado Fernando, era imprescindible incluir en estas jornadas de construcción la siguiente ponencia, que lleva por título El proyecto y los previsibles trabajos posteriores, y que para hablarnos de ello vamos a contar con dos excelentes profesionales. El primero es don José Luis García González, que, como ya nos ha adelantado el presidente, pues es el asesor jurídico del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria. Él allí lleva desempeñando sus funciones 21 años, con lo cual tiene una larga experiencia en la materia y en el asesoramiento en este sentido. A José Luis le tenemos que dar las gracias en especial por el enorme esfuerzo que nos consta que está realizando para poder estar hoy con nosotros por un pequeño problema de salud, pero no nos ha dejado, sino que se ha comprometido a hacerlo y espero que pueda. Y en segundo lugar vamos a contar con la experiencia del segundo ponente, la dilatada experiencia del segundo ponente, que es don José Manuel Subirats Sueiras, que seguramente que ya muchos de los asistentes lo conocen. Él fue inspector o es inspector de Trabajo y Seguridad Social. Digo que fue porque ya está jubilado, pero esta condición solamente es administrativa, porque realmente sigue su actividad, y prueba de ello es que cada vez que se le pide colaboración para compartir con nosotros su conocimiento y experiencia, no tiene nunca ningún problema en hacerlo, y al cual se lo agradecemos enormemente. Recordar a todos los asistentes que, como ya ha dicho Bernardo al principio, las preguntas que surjan de este apartado las pueden formular en el apartado de preguntas y respuestas. Por favor, en el chat no, porque si no después es un problema a la hora de formularlas. Se formularán ahí y luego se le planteará a los panelistas que forman parte de la mesa técnica al final de esta jornada. Y sin más, voy a empezar a darle la palabra, darle la bienvenida y la palabra a José Luis, el cual parte de la tesis de que la realidad demuestra que no ha dado un resultado eficaz el sistema legal basado en recoger en los proyectos de ejecución de los trabajos posteriores y previsibles de mantenimiento, incluyendo la prevención de riesgos laborales. Todo ello en un contexto en que los trabajos de mantenimiento preventivo, a diferencia de los trabajos de mantenimiento reparador, no son asumidos fácilmente por la sociedad en general, y ello por varias razones, y como señaló Fernando, también las cuales giran alrededor de la gestión económica. No obstante, José Luis va a intentar responder en estos 25 minutos que aproximadamente va a durar su exposición a las siguientes tres cuestiones. La primera: ¿cuál es el campo que abarcan las previsiones e informaciones útiles a que hacen referencia los artículos 5.6 y 6.3 del Real Decreto 1627/97? Es decir, ¿se abarcan solamente las naturales previsiones e instrucciones útiles de las condiciones exclusivamente técnico-constructivas para la realización de posteriores documentos preventivos al momento de realizarse los trabajos posteriores, o si abarcan también previsiones e instrucciones útiles en la materia propia de prevención de riesgos laborales? Y la segunda cuestión: en el segundo supuesto, en el caso de que se entendiera que abarcan también previsiones e instrucciones útiles en materia propia de prevención de riesgos laborales, ¿cuál es la naturaleza y alcance de la información que, de orden técnico constructivo y en materia de prevención de riesgos laborales, debe documentarse en el estudio básico de seguridad y salud? Y por último, la última cuestión que va a intentar responder es: ¿cuál es la responsabilidad que se deriva del incumplimiento de la normativa vigente en esta materia? Y para terminar, pues nos va a esbozar unos supuestos que evidencian el abandono real que, en términos generales, sufren los proyectos
al respecto del tratamiento de los trabajos de mantenimiento posterior, y todo ello con un único objetivo: velar por la seguridad de los trabajadores que en cualquier momento intervengan, hagan intervenciones en el edificio. Sin más, José Luis, tuya es la palabra, y en estos 25 minutos pues vas a intentar nada menos que responder a todas estas cuestiones. Gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias. Intentaré, con el problema de afonía que tengo, afrontar esta ponencia. Y lo primero, dar las gracias a Licaser, a Bernardo, al presidente del Colegio de Aparejadores, por apoyarme todos estos años. Eh, es verdad que esta es una materia que se puede ver desde un punto de vista eminentemente prevencionista, eminentemente técnico. Y yo soy jurista y por lo tanto intentaré abordar en los planteamientos desde un punto de vista estrictamente jurídico. Realmente es una materia muy poco estudiada, hasta el punto de que en la base de datos jurídicos no hay ni una sola sentencia que atienda a los conflictos que se haya podido generar en la práctica desde el punto de vista de la responsabilidad, sin perjuicio de que haya habido planteamientos conflictuales que no hayan llegado a la jurisdicción. Pero eso evidencia que realmente el abandono no solo desde el proyecto, sino que el abandono también es desde el punto de vista jurídico, que yo creo que por un desconocimiento de esta materia. Eh, no obstante ello, aparte de las preguntas que, como bien ha dicho Carmen, voy a responder, sí quiero enfatizar en que realmente creo que de fondo el problema nace en un juego erróneo del binomio mantenimiento preventivo y mantenimiento reparador. La sociedad acepta reparar, pero no acepta mantener preventivamente o hacer planes de mantenimiento con un coste que se podría, digamos, ahorrar. Desde este punto de vista, incluso los promotores trasladan y los proyectistas estos problemas a los usuarios de los edificios. Yo creo que un buen proyecto de ejecución que aborde la seguridad en el uso y mantenimiento del edificio sí que, atendiendo a lo que decía don Fernando en la ponencia anterior, es una de las mejores maneras de concienciar a la sociedad en materia de prevención de riesgo de todo tipo. Y ya para empezar propiamente la ponencia, sí tengo que decir que tras lo que ha dicho la anterior ponente, muy poco me queda que decir porque realmente ha barrido todo el escenario que corresponde, creo que desde una aproximación a esta materia. No obstante ello, sí es verdad que quiero hacer un resumen jurídico porque quiero hacer ver la tesis de la que parto, que aunque no estoy en desacuerdo con la legalidad, es cierto que la legalidad ha demostrado ineficaz. Y ahí la solución creo que partiría por o aplicar y controlar esa legalidad perfectamente, de todo tipo, inspección de trabajo, pero no hay medios, evidentemente. O la otra que es partir de un conocimiento profundo, y esto lo digo desde 21 años tratando con los técnicos, de cuál es la realidad de la realización de los proyectos. Y yo llego a la conclusión de que cuando en esta materia se quiere profundizar, hay que sacar esta materia de los proyectos, situarlas como elementos complementarios a los proyectos, que le dé la misma envergadura que el proyecto, porque si lo introducimos en el proyecto, nos pasa como los pliegos de condiciones, nos pasa como las memorias, que al final son poco útiles o poco prácticos, porque al final de un proyecto lo que queremos son los planos y las mediciones. Y eso es lo que veo en la realidad. Y la única manera de elevarlo de categoría es ponerlo a nivel del mismo proyecto y no situarlo bajo un paraguas de un proyecto que pasa desapercibido muchas veces. Primero haré una semblanza histórica del devenir del tema que nos ocupa. Hasta el año 1986 no se preveía ningún tipo de medidas legislativas en torno a la seguridad y salud en los proyectos. De hecho, en las tarifas de honorarios del año 77 de los arquitectos no se decía absolutamente nada. Aunque es verdad que había praxis constructiva en la arquitectura que llevaba a prever elementos en fachada para anclar andamios, poleas o para realizar mudanzas. Pero bueno, eso eran simplemente o son simplemente parches por el conocimiento, pero no es de una programación. La primera referencia legal es el Real Decreto 555 del 86 y en él ya se introduce el estudio de seguridad e higiene en el trabajo que se llamaba en aquel momento. Y se decía en su artículo 2
que en él se recogerán las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra, así como a los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, que no me pregunten qué es, y mantenimiento. Aquí había una defectuosa técnica legislativa, porque incluso a través de esta redacción parecía que en el proyecto se tenía que medir y presupuestar esos trabajos posteriores, cuando ello es inviable, porque realmente los trabajos posteriores serán en un futuro con otros criterios técnicos, pero que evidentemente lo más que se podría medir son medidas de seguridad implantadas, o sea, medios, pero no, digamos, informaciones o, digamos, programaciones desde el punto de vista de la seguridad. Serían en todo caso medios que se instalen. Eso sí, porque se dejan instalados durante la ejecución de la obra. Esta norma fue modificada por el Real Decreto 1627 del 97, que introdujo, además del estudio básico de seguridad y salud, también que las previsiones de los trabajos posteriores no se recogen como integrantes de las mediciones y presupuestos, sino que dice que en el estudio básico o estudio de seguridad se contemplarán también las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. Aquí vemos que ya se diferencia con mayor detalle lo que son previsiones e informaciones útiles. Y evidentemente para trabajo previsible, no para trabajo imprevisible. Aquí nace ya el primer planteamiento, la primera pregunta que quiero responder. Si estamos hablando de información nada más que de orden técnico constructivo o también de orden en materia de prevención de riesgos laborales. El concepto de trabajo, que ya responderé más adelante, estamos en la semblanza histórica. El hecho de que se trate de trabajos previsibles, posteriores, lo circunscribe evidentemente a trabajos de mantenimiento, los también llamados conservación o reparación, pero no trabajos de otro tipo. Así también se pronuncia la guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos laborales relativos a las obras de construcción, que aunque no es vinculante, es una guía técnica válida. A la vista de los puestos, podemos comprobar que si analizamos este Real Decreto, esta previsión, artículo 5.6, 6.3, realizó un híbrido entre el anterior 555-86 y la directiva 9257 de 24 de junio del 92, de la que emana el 1627 del 97. En esta directiva, y me parece que es importante porque es de la que yo me apoyo para hacer un poco mi valoración, se dice que el coordinador de seguridad y salud fase de proyecto, durante la elaboración del proyecto, realizará un expediente adaptado a las características de la obra en el que se indiquen los elementos útiles en materia de seguridad y salud que deberán tomarse en consideración en caso de realización de trabajos posteriores. Por lo tanto, se ve claramente que aquí la directiva no lo vincula al proyecto directamente, sino que en la fase de proyecto, complementariamente, se analicen, evidentemente dentro de un documento específico, fuera de proyecto, esos elementos útiles en materia de seguridad y salud. Por lo tanto, quiero dejar claro que realmente aunque se pueda tomar como referencia al proyecto, hablemos de proyecto, hablemos de expediente, en lo que todos estaremos de acuerdo, en que tiene que estar documentado. Y esa es la clave. El problema, y en eso estamos de acuerdo, donde puede haber divergencias que lleven a que en la práctica el sistema no dé fruto. ¿Cuál es la forma o criterio de documentar? Históricamente, en todos los ámbitos de nuestra vida, sabemos que el orden del proceso, que en cada caso estemos, ayuda mucho a facilitar la comprensión y qué es lo que queremos. Si nosotros metemos algo dentro de un proyecto de 10.000 folios, o de 2.000, o de 1.000, estaremos diciendo que bueno, ahí está, mírenselo. Pero si nosotros hacemos un documento especial, estaremos diciendo, no, atentos, no dejen de mirarlo. Posteriormente se publicó la Ley 3899 de Ordenación de la Edificación, en la que el artículo 16
establece, refiriéndose a los propietarios y usuarios, pues la obligación de conservar el edificio, mantenerlo, y dice el 16.2, de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. Vemos que aquí hay una diferencia entre la Ley de Ordenación y Edificación y el 1627, porque parece que lo más importante, el énfasis, lo está poniendo en las instrucciones de uso y mantenimiento, que es la documentación de la obra ejecutada, no la documentación proyectual, es la que se entrega al final de la obra, al final del proceso constructivo. Por lo tanto, aquí la Ley de Ordenación y Edificación ha adoptado un criterio más realista y pragmático, y que creo que es el más adecuado a la realidad. Después, en el artículo 7, como complemento para poder reforzar esta obligación, se establece dentro de lo que es la regulación del libro del edificio, que dentro del libro del edificio vendrán las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones. Por lo tanto, tenemos que, por un lado, tenemos el 1627, que dice lo que dice, y la Ley de Ordenación de la Edificación, que también dice lo que hemos dicho. Pero después viene el Código Técnico de la Edificación, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que aunque es un reglamento de la LOE, creo, a mi juicio personal, que viene a contradecir la LOE, o por lo menos es un poco incoherente, porque si ya la ley te dice que las instrucciones de uso y mantenimiento serán documentación de la obra ejecutada, introducir que esas instrucciones también tienen que venir en el proyecto, aunque me puedan decir que no es contradictorio, sino que es complementario, de alguna manera le quita la fuerza a la realidad que le había querido la LOE, que era que al final de la obra todo eso tiene que estar documentado, tiene que estar en función del edificio realmente terminado, porque cuando se hacen las previsiones de un proyecto, ese edificio puede cambiar, puede modificarse. Y además, sabemos que a la hora de proyectar y en materia de seguridad y salud o de previsiones posteriores, digamos que la realidad nos demuestra que ahí existe un déficit, como decía el anterior ponente, que a mi juicio nace, como dijo, de varias razones, que aunque digan que técnicamente no es, yo creo, por las conversaciones con los arquitectos especialmente, la formación no es la suficiente en esta materia. Y existe un concepto general por parte del promotor de que esas son cuestiones que no debe sufragar él, sino que las tendría que sufragar el usuario, propietario de la vivienda, como que no es un servicio, digamos comercialmente un servicio postventa. No, es un servicio que usted tendrá que agenciarse posteriormente. ¿Cuál es la regulación actual? Ya pasamos desde esa semblanza histórica a la regulación actual del proyecto y los previsibles trabajos exteriores. Pues ya hemos dicho el artículo 5.6 y 6.3 del 1627-97 y los artículos 6.2b, 6.2d, 8, 10 a 15, el anejo 1, 2 y 3 del Código Técnico de la Edificación. En este sentido, considero que son tan importantes las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio para el legislador que en la redacción del certificado final de obra vigente, introducido por el Código Técnico, se recoge que el director de obra certifica expresamente que la edificación ha sido realizada bajo condiciones y al final dice, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. Luego, hasta en el propio certificado final de obra se hace referencia al mantenimiento, pero no a cualquier mantenimiento, sino al mantenimiento conforme a unas instrucciones previas. También tenemos como normativa actual que el artículo 1224 de la LISO, la infracción en el orden social, castiga como infracción grave la deficiencia o carencia significativa de los estudios de seguridad y salud en relación con la seguridad de la obra. Y evidentemente, cuando no se contempla adecuada o suficientemente estos riesgos de los trabajos posteriores, habremos de entender que se está ante un incumplimiento grave. Como decíamos, en el Código Técnico se recoge que en el proyecto deben venir recogidas las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
Y aquí quiero recalcar que dice que lo es tanto respecto a las unidades de obra como a los materiales empleados, y que al terminar la obra deberán volver a documentarse las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Y una novedad de esa norma, que es el plan de mantenimiento del edificio, que le corresponde, eso sí, a los propietarios bajo la dirección de un técnico competente. Con lo cual vemos que el legislador le ha dado una notable importancia a los trabajos de mantenimiento. Y evidentemente, como complemento, paralelamente, la normativa de prevención de riesgos laborales le da la importancia a la seguridad de los trabajos de mantenimiento a través del 1627 del 97. Por ello, las condiciones contenidas en el proyecto de instrucción de mantenimiento deben considerarse provisionales hasta que queden definidas queden definidas al final de la obra en ese documento de instrucciones definitivo. Teniendo en cuenta las competencias profesionales de la LOE, artículos 12 y 13, conforme al artículo 12.3.f, esa documentación debe ser elaborada por el director de la obra. Con este escenario legal y con esas interpretaciones que hago, voy a abordar las tres preguntas que quiero responder. Primero, ¿a qué abarca las previsiones e información del artículo 5, 6 y 6.3 del 1627? Ya hemos dicho cuál es el texto legal. La interpretación literal del precepto no da una solución satisfactoria, porque es un precepto genérico, es un precepto que vale para cualquier interpretación, técnico constructivo, preventivo, de todo punto. ¿Cómo tenemos que hacer la interpretación? Entonces no literal, sino contextual. ¿Dónde estamos? En una norma de prevención de riesgos laborales. Luego estará dirigida a que esas informaciones útiles o previsiones tengan un trato, por lo menos, en el ámbito de la seguridad laboral. Yo creo que, y estoy de acuerdo con la guía técnica, de seguridad y salud laboral en la construcción, que establece que las previsiones son de naturaleza preventiva y las informaciones útiles de naturaleza técnico-constructiva. En este sentido me apoyo con respecto a las previsiones, que la definición de la RAE atiende que son las acciones de disponer lo conveniente para atender contingencias previsibles. Por lo tanto, aquí entiendo que en el estudio vendrían los medios materiales de seguridad que se implanten en ese edificio para atender los trabajos posteriores. Y las informaciones útiles serían todas aquellas dadas por el proyectista inicialmente y finalmente por el director de obra, que sean necesarias o relevantes para hacer los trabajos posteriores en condiciones de seguridad y salud. Por ejemplo, en las resistencias de los materiales, las calidades de los materiales, la seguridad de uso de esos materiales. Es decir, antes se hablaba de materiales de placas acristaladas, fibrocemento, que tiene unas características. Eso lo tiene que saber quien vaya a apoyarse en esas placas. Si no, dejarlo a su conocimiento, que puede buscarlo o no buscarlo cuando esa información debe estar, es para mí una, no sé si una temeridad, pero una grave imprudencia. Los típicos trabajos de mantenimiento, y voy a hacer una enumeración que creo yo que puede servir como referencia, serían, por ejemplo, y que deberían estar contemplados en el estudio de seguridad, atendiendo a la normativa actual y en el libro de instrucciones de uso y mantenimiento, o en el manual de uso y mantenimiento, o en el documento de uso y mantenimiento, como se le llama, o de instrucciones, porque aunque la norma lo diga, podemos darle todos los giros lingüísticos que queramos. Creo que deben venir contemplados por lo menos los siguientes, que son muy básicos: limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, limpieza y mantenimiento de fachadas de muro cortina, de lo cual tenemos un caso en esta ciudad, en Las Palmas, muy conocido, el caso del edificio Walmart, que tiene un muro cortina. Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas,
por los apoyos en las marquesinas y la resistencia o no de las marquesinas. Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas, canalones, bajantes, antenas de televisión, pararrayos, claraboyas, chimeneas, instalaciones de energía solar. Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, techos de cuerpos volados o balcones, cubiertas de torreones, instalaciones u otros. Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos en locales de altura, tal que se necesiten plataformas de trabajo de más de 2 metros. Sustitución de acristalamientos por rotura, mejora del confort o daño, trabajos de pintura, uso y mantenimiento de ascensores, trabajos de mantenimiento de instalaciones interior de edificios, cuartos, calderas, contadores, aire acondicionado, arquetas de toma de tierra, mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de instalaciones de electricidad y audiovisuales, sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas, carpintería y otros. Y las medidas de seguridad habituales ante estos trabajos con riesgo, pues serían colocación de ganchos firmemente anclados a la estructura en la parte inferior del cuerpo saliente, con carácter definitivo para anclaje. Disculpen, pero la garganta. Previsión de empleo de medios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, trabajos de descuelgue vertical o similares. En el caso del... Te quedan unos 5 minutos. Muchas gracias. En el caso del muro cortina, montaje de jaulas colgadas, góndolas, desplazadores sobre carriles, acotación con vallas que impida el paso de personas, en fachada y cubierta, protección mediante andamio tubular tapado con malla calada, no resistente al viento, en cubierta inclinadas, colocación de ganchos, firmemente recibido a la estructura del caballete o a punto fuerte para anclaje, acristalamientos de vidrio que en caso de rotura evite la caída de trozos a la vía pública, las cabinas de ascensores que ya conocemos con todas sus medidas, habilitación de vías de acceso a la antena de televisión cubierta con protección anticaída, estudiando la colocación durante la obra en los lugares lo más accesible posible. A partir de aquí, pues vendrían todas esas informaciones útiles, todas aquellas de índole constructivo, como decimos, calidad de los materiales, riesgo en su manejo, vidrio, electricidad, resistencia a los materiales, o determinadas obras susceptibles de ser sobrecargadas, forjados, casetones de cubierta, voladizos, marquesinas. En definitiva, el legislador se ha preocupado de detallar y precisar el régimen jurídico de los trabajos de mantenimiento, comenzando por el proyecto, siguiendo con la documentación de la obra ejecutada y terminando en un plan de mantenimiento a cargo del propietario y usuario, porque el cumplimiento de esta materia considerarse grave el incumplimiento en atención a esa manifiesta voluntad y detalle en la normativa. ¿Cuál sería la responsabilidad? Evidentemente puede ser hasta penal si en el estudio de seguridad no se contempla estas medidas o son defectuosas y existe un accidente como consecuencia de ello. Cuando no existen riesgos, cuando no existen accidentes, lo normal es que solamente sea del proyectista o director de obra. Pero cuando ya existen accidentes laborales, ahí entran en juego también la responsabilidad de los empleadores o empresas que hayan contratado a los trabajadores que hayan sufrido el accidente, porque ya se une la medida preventiva iniciada en el estudio con las medidas concretas durante la ejecución de la obra. Por lo tanto, será el caso concreto, pero atención, porque cualquiera puede ser responsable de un punto de vista teórico. Y por último, creo hacer mención a una característica que a mí me ha pasado en mi vida profesional, que me doy cuenta como ejemplo paradigmático de por cómo los proyectos no se estudian desde el punto de vista de los trabajos posteriores. Y es el caso de los patios interiores, que no están resueltos. Los patios interiores me he encontrado con varios accidentes que meten los andamios como pueden, como Dios les dio a entender, porque no tienen previsiones para dejar espacio suficiente. No tienen tampoco previsiones para andamios colgados. O sea, no tienen previsiones para cestas, no tienen previsiones absolutamente para nada. Al final lo dejan al operario que llegue, que a veces pues te ves pintando los patios desde las ventanas cuando se podría hacer con calidad y con seguridad. Evidentemente las ventanas para no caer, porque cuando he visto accidentes, son porque colocan los andamios atravesados, angulados, accediendo desde las ventanas, poniéndose en las por encima de las plataformas de trabajo. Es decir, verdaderas artes circenses para trabajar en patios interiores.
Y ya dejo que don José Subirá nos introduzca más en casos prácticos muy interesantes que él conoce y que apelo a su sabiduría para que nos ilustre más en ello. Muchas gracias y disculpen la voz. Muchas gracias, José Luis. Al final lo has logrado perfectamente, se te ha entendido. Muchísimas gracias. Y a continuación ya le doy la palabra a don José Manuel Subirás. Gracias, José Manuel, por estar aquí. Gracias a José Luis, siempre es un placer estar contigo. Es un poco, ya aprovechando que hay aparejadores y que está José Luis, y que lo he comentado muchísimas veces, que hacer interpretaciones de la ley en un sentido, para mí después de más de 30 años en la inspección, es poco práctico. Sencillamente porque lo que la ley quiere ahí, sencillamente, es que se prevea el futuro. Es decir, que cuando se tenga que hacer una labor previsible, como ha destacado muy bien José Luis, se puede hacer. No se tenga que recurrir a como en los patios de luces u otro tipo de situaciones, a hacer verdaderos malabares. Eso es lo que fundamentalmente pretende la ley. Y eso es lo que un honesto elaborador del proyecto tiene que hacer. Es decir, los trabajos previsibles, prever. Después daré ejemplos de esta situación y de cómo nosotros parcialmente, no en trabajo en cubiertas, pero sí en otra actividad como hostelería, esto da sus frutos. Y eso es verdad, da sus frutos. Es que podemos llegar a la sensación de que el señor que no ha cumplido, por ejemplo, el constructor que no ha cumplido su obligación de prever trabajos posteriores, después se vea beneficiado, llegamos al absurdo, porque resulta que esa persona le va a cobrar a la otra persona para que pueda hacer trabajos de mantenimiento las reformas necesarias para poder hacer el trabajo de mantenimiento. Eso es absurdo. Entonces, este tipo de situación no cabe. Aparte de lo que establece el artículo 6, quiero destacar que en concreto en los trabajos encubiertas, existen otros elementos que hay que tener en cuenta y otras legislaciones que hay que tener en cuenta, aparte de las que han citado José Luis y Fernando. Y es que un aire acondicionado y todos esos sistemas, muchos están no solo como instalaciones, sino como equipos y maquinaria bajo la directiva de máquinas. Entonces, la directiva de máquinas prevé expresamente que esos trabajos cuando tú los instales, se tengan que hacer en condiciones seguras. Es decir, que el instalador tiene que prever el mantenimiento de eso y hacerlo seguro. Es decir, que cuando un promotor entrega una obra, tiene que preverse que todos los equipos que están en maquinaria cumplan la normativa. También lo establece así el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, que no solo está en el estudio, sino también el artículo 41 de determinados equipos obliga a los fabricantes y a los suministradores a realizar este tipo de trabajos. Eso no lo debemos olvidar, porque lo quiero recoger después. No voy a ser muy largo. Lo que sí quiero destacar es que además en esta parte de tejados, sirve para más cosas. Por ejemplo, todos los años hay muertos en las bodegas por la intoxicación de dióxido de carbono. Ahí hay que diseñar las bodegas adecuadamente para que se pueda entrar en ellas sin riesgo para la salud de los trabajadores. Lo mismo pasa en determinado tipo de depósitos o en otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, ese tipo de circunstancias tiene que estar recogida. Además, nosotros no solo trabajamos el tema de altura, sino que también trabajamos el tema de los sobreesfuerzos. Entonces, yo me fijaba que los máximos accidentes no son los de caída de altura. Los máximos accidentes eran, no hablo de la especial gravedad, hablo en número cuantitativo. Eran los que están recogidos en el epígrafe 71, que son los accidentes ergonómicos. Entonces vimos que eso se daba mucho en hostelería, en concreto en el ramo de las camareras de pisos. ¿Y qué hicimos? Pues intentamos aplicar este artículo 6, pero para el caso de las camareras de pisos. Porque las camareras de pisos, evidentemente, no se mueren, pero sí alcanzaban un gran número de invalideces. Es decir, eran las personas que más invalidez tenían dentro de la Comunidad de Canarias. Y era raro incluso la persona que llegaba a jubilarse. ¿Qué se hizo? Pues mire, se les dice, en el proyecto usted tiene que poner una toma de agua en un sitio razonable para que la persona camine.
En las bañeras tienen que, está muy bien, que sean muy bonitas, que sean diseñadas como tal, pero tienen que tener las mamparas abatibles para que se puedan limpiar. Los espejos tienen que colocarse a una altura de percentiles de la población española y de la población, sobre todo, femenina, puesto que es un trabajo bastante feminizado. Entonces, ese tipo de cosas se hizo, y se hizo desde el estudio. Se les citaba a los hoteles desde el estudio y se les obligaba a realizar un piso piloto en el cual nos indicasen cómo se iban a realizar ese tipo de cuestiones. También está el tema en los pasillos, pues digamos, de los carros. Los carros, si tú pones escalones, los carros pasan mal. Después, si tú colocas el ascensor muy lejos de la zona de servicio de las trabajadoras, ¿qué pasa? Pues que no puedes hacer con los carros llenos de toallas y llenos de tal. Es decir, que tenías que hacer office, tenías que hacer una serie de elementos imprescindibles. Por eso digo que allí se ha conseguido reducir los accidentes y se ha conseguido actuar. Es decir, que lo que vale para las camareras de piso vale también para los trabajos en cubierta, que me imagino que es la finalidad de esta ponencia y la finalidad del trabajo de Fernando Sá y de todas las personas que están implicadas en esta actividad. Por lo tanto, el estudio de seguridad puede establecer. No es tanto el alcance, y a mí no me preocupa, como a José Luis, el tema del alcance, puesto que todo el mundo sabe qué actividades más o menos se vayan a realizar. Hay un límite, efectivamente, y voy a poner un ejemplo. Hay un límite, que es lo que trató Carlos Lozano el otro día, que es la evolución de la técnica. Evidentemente, tú no puedes prever la evolución de la técnica. Pero si tú, por ejemplo, en una cubierta que no está previsto, su mantenimiento, etcétera, porque aunque suponiendo que el estudio lo hubiese hecho, no se ha hecho, porque muchas veces no se ejecuta. En este caso, ¿la evolución de la técnica cómo actúa? Pues muy sencillo. Hoy existen que no hay que perforar para nada las cubiertas metálicas, unos anclajes conforme la norma 795 magnéticos, con lo cual ya no tienes el problema y puedes establecer los anclajes, en este caso, para los servicios. Por lo tanto, excepto eso que te viene por la evolución de la técnica, todo lo que ayude, o sea, todo lo que sea con criterio preventivo, y no olvidemos que el que lo va a realizar cuando proceda, porque intervengan varias empresas, es un coordinador de seguridad, que el coordinador de seguridad es un experto y está cobrando como experto en hacerlo, y que por lo tanto tiene que prever todas esas situaciones y a la vez establecer las modificaciones en el proyecto para que ese tipo de actuaciones se realicen. Voy a hablar de futuro. En esta parte del estudio de seguridad, en la directiva de máquinas, se recoge expresamente que toda máquina debe estar diseñada para que las labores de limpieza, reparación y mantenimiento se hagan sin peligro ninguno. Viene la directiva de máquinas y así se ha recogido en el Real Decreto 1644, que es, en teoría, de cajón. Por lo tanto, yo entiendo que el estudio de seguridad y salud debe seguir este mismo criterio, que además, con el futuro que nos lleva en el sector de la construcción, y con eso quiero terminar, pues el futuro que nos lleva en el sector de la construcción va a ir ahí, porque los edificios de la construcción, a partir de 2030, lleguemos en Canarias antes o después, van a empezar a hacerse, en muchos casos, con impresoras 3D, van a hacerse con drones y van a ser elementos prefabricados. Con lo cual, si para una máquina, que es un elemento que ya se instala, que se prefabrica, se prevén todas las situaciones, porque es muy cómodo hacerlo y es fácil hacerlo en un estudio tranquilamente pensando, eso también vale para, digamos, la construcción. Por lo tanto, este tipo de actividad no solo va a ir a menos, y me imagino que con la campaña se conseguirá ese éxito, sino que va a ir a más. De hecho, los BIM
ya el otro día nos presentó Carlos Lozano, que se van a poder realizar prácticamente previendo todo tipo de situaciones, incluso situaciones imprevistas. Eso va a facilitar el establecimiento, lo que se hable de, digamos, de procedimientos de trabajo. Por lo tanto, tanto el pasado, cuando se comenzó, como dijo José Luis, en esta actividad, como el presente, que nosotros en Canarias ya lo estamos aplicando, me consta que se sigue con ello, en el referente a las cámaras de pisos y por lo tanto a esta actividad de actuación, como en el futuro, por la propia evolución de la construcción, que va a tender prácticamente a hacer unos procesos mucho más mecanizados y que por lo tanto permitirá una aplicación más clara del artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que obliga a los fabricantes suministradores, y también una aplicación más clara del artículo 6.2, creo que es el futuro. Y pues cualquier duda que tengan, pues agradecer la oportunidad digamos, de volver a recordar este tipo de actividades, y muchas gracias a todos.